Muy buenos días, hermanos. Una vez más es una bendición poder estar aquí en esta linda mañana y compartir un devocional más de la palabra del Señor. Nosotros en esta área donde estamos ministrando ahora nos hemos encontrado con mucha nieve y con mucho frío, ¿verdad? Y bueno, a veces eso hace que los pensamientos también se congelen muchas veces, ¿verdad? Y bueno, quiero animarle el día de hoy en continuar conmigo en Lucas capítulo 2, en el versículo 52, meditando en este último devocional del capítulo 2 en estas palabras. Miren lo que dice en el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Note el versículo 40. Y el niño crecía y fortalecía y se henchía de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Yo quiero continuar bajo el título de que le he dado a estos devocionales: siga creciendo. Siga creciendo. Vamos a orar. Padre, bendice esta mañana, este devocional, esta meditación que vamos a tener, Señor, y ayúdanos a tomar esta verdad para el día de hoy, que nos rete a seguir viviendo por y para ti, Señor, con utilidad, en Cristo Jesús. Amén. Es una bendición leer la palabra del Señor y encontrar, como lo he dicho a lo largo de todo el capítulo 2 de Lucas, tantas y cuántas verdades tan prácticas, pero a la vez tan profundas que encontramos a lo largo de este capítulo 2 de Lucas. Me sorprende que en el capítulo 2 se comienza con un edicto que lanzó Augusto César para contabilizar a todo judío, porque el rey de Siria había empadronado, ¿verdad?, a su propio ejército, y Augusto César no dejó de hacerlo, ¿verdad? Y me sorprende mucho que al final del capítulo ahora vemos no a un rey terrenal, sino a un rey del universo, hablándonos de lo que estaba ocurriendo en su vida personal en cuanto a su crecimiento. Seguir creciendo, hermanos, debería de ser el deseo de todo cristiano. Vimos que para seguir creciendo el creyente debe de tomar en cuenta la palabra de Dios para hacer de su vida una vida útil, como veíamos en 2 Timoteo, ¿verdad?, enteramente preparado para toda buena obra. Veíamos también, hermanos, que para tener ese crecimiento y seguir avanzando en el desarrollo espiritual de su vida cristiana debe de desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Como recuerdo esa ilustración entre el banano, ¿verdad?, verde, y el banano maduro. El verde sabe hasta cierto punto agrio, ¿verdad? Decían en Colombia biche, ¿verdad? Pero sin madurarse todavía. Pero cuando ya está bien maduro y hasta con puntitos, motocito, como se dice allá, ¿verdad?, se volvía sumamente dulce y azucarado. Yo creo que la vida del cristiano a lo largo de los años, cuando ha llegado a crecer, no se vuelve amargo, sino que se vuelve dulce en su relación con el Señor. Y para seguir creciendo, yo creo que es bueno que nosotros, perdón, sigamos meditando ahora en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 1 hasta el versículo 3, en las palabras que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto. Porque para seguir creciendo, dijimos, tiene que tener su vida conectada a la palabra de Dios para que sea una vida útil y enteramente preparada para toda buena obra. Debe de desearlo. Veamos también eso, ¿verdad?, en 1 de Pedro 2, 1 al 3. Pero aquí hay un elemento que nos habla de cómo deberíamos de crecer y por qué deberíamos de crecer. De manera que Pablo le dice en 1 Corintios 3, a los corintios estas palabras: hermanos, no pude hablaros como a espirituales, mire lo que les dijo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Note estas palabras: os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, dice Pablo. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Yo quiero que medite el día de hoy sobre si vamos a seguir creciendo, debe de determinar usted vivir una vida en el Espíritu. Quiero que haga una pausa en esta lectura y medite cómo Pablo dice aquí que les tuvo que hablar como, no pudo hablarle a la iglesia de Corinto como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y dice la Biblia que no pudieron digerir
la vianda, el alimento sólido, porque eran unos bebés que a lo largo de los años en su vida cristiana seguían solamente consumiendo leche elemental en su desarrollo espiritual. Quiero que haga una pausa en esta lectura y verá que hay una razón negativa del por qué no seguimos creciendo, que nos detiene de seguir avanzando, que nos detiene de poder progresar en nuestro desarrollo y andar espiritual cristiano, y es que no vivimos una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso Pablo dice que les dio a beber leche y no vianda, alimento sólido, porque la Biblia nos dice que no eran capaces, y la Biblia nos dice, ni podéis aún ahora. Mire, Pablo les dice, no pudiste ser capaz de recibir alimento sólido en tu inicio de la vida cristiana, y ahora que has pasado a la edad de la vejez, porque hay tantos cristianos que en vez de madurar o seguir creciendo, envejecen en el Señor y son improductivos porque no han podido crecer al punto de ser y mantener una vida dulce y útil para la gloria de Dios en su vida. Por eso creo que cuando Pablo les dijo que no eran capaces todavía, parece que nunca lo fueron. Y describe de una manera muy cruda y real lo que puede llegar a sucederle al creyente si no se cuida de seguir creciendo en su vida espiritual como creyente. Porque para seguir creciendo va a tener que tomar en cuenta la palabra de Dios y le va a ayudar a usted, como dice, ¿verdad? A redarguir, a corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Y dice la Biblia que para madurar en el Señor y útil para toda buena obra. Si usted ha sido poco útil en las cosas del Señor para la gloria de Dios, es porque su vida no ha seguido creciendo. Si no ha crecido es porque usted no lo ha deseado. Y para poder cambiar el elemento de que le impide crecer y llegar a ese punto de madurez, usted va a tener que vivir una vida bajo el control y la guía del Espíritu Santo de Dios. Parece que los creyentes de Corinto nunca pudieron madurar, como llega a ocurrir a lo largo de la vida cristiana, y da varias razones del por qué no pudieron madurar más. Dice la Biblia que les tuvo que dar lechita en la boca, con el tetero o el biberón, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Y dice que les dio a beber leche porque no podían o no eran capaces, y no podéis ahora, y dice, porque sois carnales, pues sabiendo, y mire, da las razones del por qué no pudieron recibir la vianda, el alimento sólido para seguir creciendo, porque había celos, porque había contiendas, porque había disensiones, y la Biblia dice que se estaban catalogando el uno al otro, diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y les dijo Pablo, ¿no sois carnales cuando haces todo esto? El cristiano que sigue creciendo, escuchen esto, hermanos, por favor, porque es vital, deja de fijar su mirada sobre la persona espiritual que me pudo conducir a lo largo de los años en mi vida cristiana, para fijar sus ojos en el que no cambia y en el que no perece, que es el Señor Jesús, hermanos. La Biblia nos dice que los creyentes de Corinto decían, yo soy de Pablo. Y otros decían, yo soy de Apolos. Y Pablo tuvo que decirles que eso no es vivir en la carne. Si usted va a seguir creciendo, querido hermano, va a tener que deshacerse de la carne, que le gustan los celos, que le gustan las contiendas, que le gustan las disensiones y que le gustan las divisiones también. Y Pablo dice que para que pueda usted seguir creciendo, al igual que su servidor, va a tener que vivir definitivamente bajo el control, dirección, guía, poder del Espíritu Santo de Dios en su vida, para que usted pueda seguir creciendo en el Señor. Si no está creciendo usted, yo quiero animarle a que por favor se pregunte, ¿por qué no? ¿Por qué no ha seguido creciendo? Porque recuerde que la parte integral de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dice la Biblia que crecía en sabiduría, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Entonces el mandato del Señor es, siga creciendo, porque si no lo está haciendo, es porque probablemente se ha dejado dominar de la carne y ha dejado de vivir bajo el control del Espíritu Santo de Dios sobre su vida como creyente. Mira lo que Pablo dice a los Gálatas cuando les escribe
de la vida en el Espíritu. Dice la Biblia en Gálatas 5:16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, dice, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y mire lo que dice, y estas cosas se oponen en la una a la otra, pero que no hagáis lo que quisierais. Dice, mas si sois guiados del Espíritu, noten esto, no estás bajo la ley. Y luego dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, mire, envidias, homicidios, borracheras, dice la Biblia, banqueteos y cosas semejantes a estas, dice Pablo, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que hacen tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Y luego dice, más el fruto del Espíritu es caridad, amor, gozo, paz, paciencia, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y Pablo dice que contra tales cosas no hay ley. No hay manera de que un cristiano detenga su crecimiento si vive bajo la dirección y la guía y llenura del Espíritu de Dios sobre su vida. Y por eso le quiero animar el día de hoy, hermano amado, que por favor determine vivir bajo el control, la guía, la dirección del Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 16, digo pues andad en el Espíritu, y nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Usted va a tener que tomar una decisión, claro está, si usted quiere seguir creciendo. O vive en la carne, o vive bajo el control y la guía del Espíritu de Dios sobre su vida. Porque es bueno hacer una examinación el día de hoy. ¿Cuánto controla el Espíritu Santo de Dios en mi vida? 10, 15, 20, 30%, eso es vivir en la carne. Si no controla el 100%, hoy deberíamos de rendirnos a la guía del Espíritu de Dios para decirle, Señor, controla mi todo, mis ojos, mis labios, mi boca, mis oídos, mis manos, mis pies, mi todo, Señor, para que pueda en mi vida seguir creciendo para la gloria y la alabanza de tu precioso nombre en nuestras vidas. Por eso le animo el día de hoy, hermanos, al finalizar esta miniserie de Siga Creciendo, a que lo determine usted. Lo va a tener que determinar usted. No se detenga. No pare. No deje que la carne le domine. No deje que la carne le tome control a usted y que le gane la ventaja sobre su vida. Que no pare de hacerlo, porque en verdad Dios quiere llevarnos a un proceso de seguir y seguir y seguir madurando y avanzando como mandato del Señor a seguir creciendo. La Biblia nos dice, y por eso la comparación que le puse en el devocional pasado, en el versículo 40 Lucas presenta al niño que fue presentado en el templo y que Simeón y Ana honraron y alabaron como el Salvador. Pero después al final del capítulo 2 lo vemos hablándonos a nosotros del niño que continuó con su desarrollo. El adolescente, el joven y el hombre que un día fue a la cruz por nosotros. Él es nuestro ejemplo por excelencia, hermanos. Debemos de seguir creciendo, debemos de seguir avanzando, pero bajo la guía y el poder del Espíritu Santo de Dios sobre usted y sobre mí. Si tal vez usted no está creciendo, al igual que su servidor, en estas áreas de vida cristiana, es porque tal vez el vivir bajo el poder del Espíritu de Dios sobre su vida y la mía no ha sido tan elemental como debería de serlo. Que no seamos carnales al punto de que Pablo dice que no somos capaces, ni sois capaces todavía, como le dijo a la iglesia de Corinto, porque les tuvo que dar leche y no alimento sólido. Porque Pablo dice ahí que el alimento es para aquellos que se dejan dominar, controlar y dirigir por el poder del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir bajo la determinación de seguir creciendo, pero bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre este devocional. Padre, bendice este día, bendice este devocional y, Señor, perdónanos porque muchas veces nuestro impedimento fundamental del por qué no estamos creciendo es porque vivimos en la carne y eso detiene el proceso de desarrollo y de madurez espiritual en nosotros.
Ayúdanos, Señor, a no dejar que sean manifiestas las obras de la carne, sino el vivir en el Espíritu. Bendice a tu pueblo, tu palabra, Señor, y ayúdanos a determinar seguir creciendo. Bendice este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.